Hola a todos, Buen día, padre. ¿cómo están? Buen día, Bien, padre. gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Bueno, perdonen, tenía problemas técnicos aquí. Buenos días, padre. Buenos días. Tenía problemas técnicos, pero ya creo que vamos bien. Mm, Vamos a hacer una oración. ¿Alguien que me ayude a hacer la oración, por favor? Bueno. ¿Sí me oyen? Sí, adelante, padre. ¿Alguien que me ayude a hacer la oración, por favor? Sí, ¿Podemos, padre. puede la oración de la misma del padre Jonathan? Sí. Ok. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok, gracias, Padre. Gracias. Muy bien. ¿En qué diapositiva nos quedamos? En la 14. Ok. Hola, padre, perdón, soy Graciela Lasecre. Hola, Grace. ¿Cómo está, padre? Bien, ¿tú? Bien, también gracias a Dios. Nada más para avisarles a los alumnos que desconecten su cámara, por favor, para que no distraigan a los demás. Gracias, padre, y bonito Sí, día. Aquí seguimos en contacto. ok. Pero es que muchos ocupan la cámara para ver al padre. En realidad les voy a mostrar la pantalla, sería así como la vez pasada la clase, que ustedes nada más veían la pantalla, pues con que vean la pantalla yo les voy a ir explicando. Fijen solamente la del padre, se puede fijar solamente la del padre. Listo. Fíjense, estamos en la diapositiva 14. Estamos en este tema de conceptos introductorios y vamos a hablar acerca precisamente, o estamos hablando más bien acerca de la virtud. Hace 8 días habíamos planteado también un tema sobre el tema sobre la virtud. Habíamos comenzado a hablar de él y habíamos dado ya algunas especificaciones junto con un cuadro que ya les mandé para que ustedes lo tuvieran, el cuadro de las virtudes. Entonces, yo creo que vamos a continuar, o más bien vamos a continuar con el tema. Vamos a terminar hoy el tema de la virtud. Fíjense bien, decimos, la virtud perfecta es la buena disposición radical del ánimo que ha llegado a convertirse en segunda naturaleza. Es decir, que cuando nosotros ejercemos un acto virtuoso, cuando en realidad somos virtuosos, no solo un acto bueno, sino un acto virtuoso, es decir, la repetición, el hábito de los actos buenos, entonces
quiere decir que nosotros lo hacemos con mayor facilidad, lo hacemos con mayor presteza, lo hacemos con mayor rapidez, tomamos la decisión con mejor soltura. Entonces, quiere decir que algo se ha vuelto parte de nosotros. Es como, por ejemplo, cuando un corredor que ha practicado durante mucho tiempo comienza a correr, pues eso quiere decir que ya el hábito ya es, o más bien el hábito de correr ya es propio, ya no le cuesta trabajo. En cambio, alguien que apenas va empezando y que tiene unos kilitos de más, pues obviamente le va a pesar. Por eso es importante que nosotros entendamos la virtud como esta buena disposición del ánimo que se convierte en nuestra segunda naturaleza. ¿Una disposición hacia qué? Una disposición hacia el bien. Ahora bien, fíjense. La culminación de la virtud es la prudencia, ¿de acuerdo? La culminación de la virtud es la prudencia. El sumum de la virtud, lo máximo de la virtud es ser prudente. Entonces, la prudencia, más adelante vamos a tratar de explicar un poquito la relación que tiene la templanza con la prudencia, en temas más adelantados, pero lo que decimos ahora es lo siguiente: la virtud de la prudencia es como la culminación de la virtud. Es decir, que uno puede ejecutar todas las demás virtudes las puede ejecutar partiendo de la prudencia, porque la prudencia es ¿cómo se dice? Es el factor o aquella virtud que dirige todas las demás virtudes. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mediar el auténtico bien. Cada virtud tiene su propio bien, pero la virtud de la prudencia nos ayudará a mediar el bien o a encontrar el verdadero bien de cada virtud, de cada acto virtuoso. Ahora, ser prudente significa poseer un juicio práctico que determina el bien. ¿De acuerdo? Es lo que les decía. Cada virtud tiene su propio bien. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, tiene que haber una virtud que modere cuál es el auténtico bien de manera más generalizada. Y esa virtud es la prudencia. Entonces, ser prudente significa poseer un juicio práctico que determine el bien, que nos dice aquí y ahora esto es lo verdadero y que nos va a ayudar a entender también el tema de la templanza. Ahora bien, solo el que está íntimamente poseído por el bien y en cierto modo emparentado con el bien, consigue rectamente en toda situación lo que es bueno. Entonces, la virtud de la prudencia significa que nosotros estamos emparentados con el bien, ¿de acuerdo? Nosotros estamos emparentados con el bien. Solo el que está íntimamente poseído por el bien y en cierto modo emparentado con él, consigue rectamente en toda situación lo que es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien comete, o más bien realiza actos buenos, se va convirtiendo en una persona buena. Cuando realiza actos virtuosos, la repetición de actos buenos, consciente, libremente, entonces se hace una persona virtuosa. Entonces es el bien el que posee a esa persona de alguna manera. Nos estamos refiriendo que esa persona siempre estará inclinada hacia el bien y sabrá cómo realizar ese bien. No es solamente que esté siempre inclinada al bien, sino también y realmente estará capacitado para realizar el bien. Eso es a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Solo el que está íntimamente poseído por el bien y en cierto modo emparentado con él, consigue rectamente en toda situación lo que es bueno. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Sí, padre. Ok. Bueno, entonces, eso es a lo que nos estamos refiriendo. Una inclinación hacia el bien completa, total, constante y una facilidad de realizarlo. Porque no es solamente que nos inclinemos hacia el bien, sino también que sea fácil realizarlo. Es decir, que realmente nosotros elijamos el bien constantemente. Ahora bien,
Por ende, quien en su juicio práctico, es decir, en la prudencia, no alcanza a determinar lo que es realmente bueno, tampoco alcanzará a realizarlo en forma armoniosa. Supongamos que el ejemplo que les ponía hace 8 días, ¿no? El hijo que le dice al papá, oye papá, vamos a pasar un rato juntos, y que le da dinero para que se vaya a comprar papitas y refresco, en vez de pasar un rato con él. En realidad no está haciendo mal, pero no está haciendo verdaderamente el bien, porque el bien en ese momento es que su hijo quería pasar tiempo con él, entonces él debía pasar tiempo con su hijo. Por eso, fíjense lo que estamos diciendo, quien en su juicio práctico no alcanza a determinar lo que es realmente bueno, tampoco alcanzará a realizarlo en forma armoniosa. Es decir, quien en su juicio práctico, es decir, en la determinación del bien, no lo puede realizar, tampoco podrá realizarlo de forma armoniosa en lo tangible, en lo de hoy, en las situaciones actuales. Quien no alcanza a vislumbrar el verdadero bien. Por eso el ejercicio de la prudencia y el ejercicio de todas las demás virtudes tiene que ser algo constante, porque nos tenemos que apoderar de ese bien, de esa virtud, a través de la repetición de esos actos buenos, consciente y libremente. Ahora, fíjense bien, de este tema introductorio pasamos a de conceptos introductorios. Vamos a pasar al segundo tema, que son las virtudes cardinales. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a lo que son las virtudes cardinales. Creo que ya entendimos lo que es la virtud. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? No, padre, gracias. Sí, está bien, padre, sí. Bien, todo bien. Padre, en el juicio práctico entraría lo apaguen sus cámaras, por favor. ¿Manden? Apaguen sus micrófonos y sus cámaras y micrófonos, por favor, porque está muy distorsionado el sonido. Gracias. Aquí en el juicio práctico entraría lo que se denomina lógica. No, la lógica es previa al juicio práctico. Ah, ok, padre. Podría ayudarnos, sí, cuando nosotros hablamos de lógica, podría ayudarnos el concepto de sentido común. Ajá. Pero para que haya un buen sentido común necesitamos la virtud de la prudencia. El sentido común también debe ser educado, porque a pesar de que sea una de las características humanas, el sentido común, uno de los sentidos innatos, así como el gusto, el olfato, los sentidos espirituales, también entre ellos está el sentido común. Entonces, fíjense bien, el sentido común nos ayuda a distinguir en ciertas situaciones qué es lo bueno y qué es lo malo, pero eso necesita ser educado, y necesita ser educado por la prudencia, porque hay veces, como dice el dicho, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, siempre es bueno educarlo, por eso necesitamos la prudencia, pero sí tiene que ver, la lógica es anterior, el sentido común forma parte del hombre, pero necesitamos las virtudes para poder educar incluso la naturaleza humana. ¿Sí? Gracias, padre. Ok. Bueno, ahora bien, pasamos entonces al tema de las virtudes cardinales. Las virtudes humanas o naturales, ya ustedes tienen el cuadro, lo tienen en la hojita que les envié, para que después le echen un ojito. Las virtudes humanas o naturales se distinguen entre, 1, intelectuales, que perfeccionan la inteligencia en el conocimiento de la verdad, y 2, morales, que perfeccionan la voluntad en el amor del bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, virtudes intelectuales y virtudes morales. Perfeccionan la inteligencia en el conocimiento de la verdad, y morales, perfeccionan la voluntad en el amor del bien. Ahora, las virtudes intelectuales surgen ¿de dónde? Surgen del deseo y la necesidad del hombre de conocer la verdad, que solo se sacia con la verdad absoluta.
¿De acuerdo? Las virtudes intelectuales surgen del deseo y la necesidad connatural del hombre de conocer la verdad. ¿Dónde se va a saciar esta necesidad? Solo se sacia en la verdad absoluta. ¿Y quién es la verdad absoluta? Dios nuestro Señor. ¿De acuerdo? Entonces solamente se va a saciar ahí, en el conocimiento de Dios. Toda nuestra vida es una búsqueda y un deseo y una necesidad de llenarse, de conocer la verdad, y poco a poco la vamos conociendo. Al final la conoceremos absolutamente en Dios nuestro Señor, cuando lo veamos tal cual es. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez conocida la verdad, el hombre debe vivir de acuerdo con ella y comunicarla a los demás. Una vez conocida la verdad, el hombre debe vivir de acuerdo con ella y comunicarla a los demás. Las virtudes intelectuales se adquieren a través, fíjense, de el ejercicio intelectual. Virtudes intelectuales se adquieren a través del ejercicio intelectual. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el ejercicio intelectual? Aprendizaje, estudio, reflexión. Aprendizaje, estudio, reflexión. Son por lo que nosotros vamos haciendo crecer nuestras virtudes intelectuales. Ustedes lo han hecho crecer a través del estudio, a través de la práctica de estas clases que vamos teniendo. Ahora, las virtudes intelectuales producen la adquisición de conocimientos verdaderos, que capacita para alcanzar otros más profundos o difíciles de comprender. Entonces, las virtudes intelectuales lo que producen es que vamos conociendo la verdad y nos capacita para conocer otros más profundos. Al principio a ustedes les costaba trabajo leer a lo mejor algunas páginas que los padres les dejaban y a lo mejor se les dificultaba un poquito. Pero poco a poco, conforme iban leyendo, conforme se iban preparando un poco más, entonces se fueron dando cuenta que pues sí estaba medio complicado, pero todavía podían o se estaban capacitando para encontrarse con conocimientos todavía más elevados y profundos. Entonces, fíjense bien, las virtudes intelectuales se clasifican según la función de la razón que perfeccionan. Las virtudes, fíjense, estamos viendo ya el cuadrito, si ustedes lo tienen por ahí, échenle un ojo y si no, después lo ven. Dice, las virtudes intelectuales se clasifican según la función de la razón que perfeccionan. La razón tiene dos funciones, una especulativa y la otra práctica, ¿de acuerdo? Una es la razón especulativa, que es una dimensión de nuestra forma de razonar, y otra práctica. Es como, por ejemplo, no lo sé, algún día ven una novela o un programa o un noticiero y entonces en el noticiero les dicen una noticia, les dan alguna situación y ustedes dicen, ¿por qué pasará esto? A ver, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si es por esto y lo otro. ¿Qué están ejercitando? La razón especulativa. ¿Estamos de acuerdo? O si les piden algún consejo, bueno, están utilizando la razón especulativa. O leen un libro y se ponen a reflexionar. Bueno, pues entonces están en la función de la razón especulativa. Y las virtudes que perfeccionan la razón práctica. Es como, por ejemplo, le dicen, oye, mira, tienes dos opciones, esto y esto. ¿Qué prefieres? Entonces, ¿qué vas a ejercitar? La razón práctica. Por eso las virtudes intelectuales, ahorita las vamos a ver cuáles son, vamos en camino, dice, se clasifican según las funciones de la razón que perfeccionan. Una, la razón especulativa, y la otra, la razón práctica. Ahora, la razón especulativa tiene como fin conocer la verdad sobre el ser. Tiene como fin conocer la verdad sobre el ser. Es decir, aprende lo real como verdadero. Tiene como fin conocer la verdad sobre el ser. Aprende lo real como verdadero. Ahora, la razón especulativa, ¿cuáles son esas virtudes que perfeccionan la razón especulativa? Hemos venido hablando, fíjense, pongan mucha atención. Venimos hablando de las virtudes cardinales, ¿de acuerdo? Pero tenemos que dar pasos. Lo primero estamos diciendo, las virtudes humanas o naturales, que ya lo habíamos visto al inicio, se dividen en dos, se distinguen entre intelectuales y morales.
Unas nos ayudan a conocer la verdad y otras nos ayudan a conocer el bien. Las intelectuales nos ayudan a conocer la verdad, las morales nos ayudan a conocer el bien. Ahora, las virtudes intelectuales, ¿de dónde surgen? Surgen de una necesidad natural del hombre por conocer la verdad. ¿Cuándo va a saciarse esa necesidad, ese querer, ese deseo de conocer la verdad? Cuando conozcamos la verdad absoluta, que es Dios nuestro Señor y todo lo que Él nos va a revelar al final. ¿De acuerdo? Ahora, esas virtudes, ¿cómo las vamos a obtener? Las vamos a obtener a través de ejercicios intelectuales, como es el aprendizaje, el estudio, la reflexión, la lectura, el trabajo que nosotros hacemos intelectualmente. Ahora, las virtudes intelectuales, ¿qué producen? Producen conocimientos que después nos van a capacitar para obtener otros conocimientos más profundos y más complicados. Ahora, las virtudes intelectuales tienen todavía dos divisiones más. ¿Según cuál? ¿Según qué? Según la función de la razón que perfeccionan. Una es la razón especulativa, que es lo que nos ayuda al discernimiento, o más bien a la reflexión, y las virtudes que perfeccionan la razón práctica, que nos ayudan al discernimiento. Ahora, la razón especulativa, fíjense, tiene como fin conocer la verdad sobre el ser. ¿Quieres conocer la verdad? Aprende lo que es real, lo aprende como verdadero. Es decir, quiere conocer la verdad. Ahora, ¿qué virtudes perfeccionan la razón especulativa? Estas son las tres principales, ¿de acuerdo? De ahí se derivan otras. El hábito de los primeros principios especulativos, o llamado también el entendimiento. El entendimiento. El hábito de los primeros principios especulativos, o llamado también entendimiento. ¿Qué significa esto? Es el ejemplo que les ponía hace 8 días, que decía, si vieron también la grabación de YouTube, que como le decía el padre Benjamín, estas primeras clases son iguales a las de profética, porque como estamos hablando de virtudes, la base es esto, conocer lo que es una virtud y conocer las virtudes cardinales. Entonces, por eso es lo mismo. Entonces, si ven ustedes la clase que era para profética sobre la virtud de la prudencia, será la misma situación actualmente. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, fíjense bien. La segunda virtud que perfecciona la razón especulativa es la sabiduría. Y la tercera, la ciencia. No nos vamos a detener qué significa cada una de ellas, porque eso es tema de una materia completa. Entonces, solamente estamos viendo virtudes humanas, intelectuales, morales, y estamos viendo las virtudes intelectuales. ¿Cuáles son? Las que perfeccionan la razón especulativa son estas: el hábito de los primeros principios, o llamado entendimiento, y la sabiduría y la ciencia. Ahora, la razón práctica. Ya vimos la razón especulativa. La razón práctica tiene como fin dirigir la acción según la verdad sobre el bien, es decir, tiende al bien, quiere conocer la verdad sobre el bien, es decir, quiere conocer cuál es el verdadero bien a realizarse aquí y ahora, y aprende lo real como bueno. Fíjense, les voy a poner otra vez el ejemplo. Van ustedes con el mismo ejemplo que les había puesto. Van ustedes caminando por un puente peatonal y hay una persona pobre, hace un montón de frío y la persona pobre se está comiendo una tortota de jamón del Chavo del Ocho. ¿Cuál es el verdadero bien que le tienes que dar o ayudar a esa persona? ¿Darle otra torta de jamón o darle un suéter para que se cobije? Darle un suéter para que se cobije. Entonces, la razón práctica dice cuál es el verdadero bien. Esas virtudes nos van a ayudar a entender cuál es el verdadero bien a realizarse en cada una de las acciones o en cada uno de los momentos de nuestra vida. Por eso tenemos que hacernos personas virtuosas, hombres y mujeres virtuosos, cristianos virtuosos. ¿Por qué? Porque cada vez se nos va a facilitar más hacer el bien y no nos va a costar tanto trabajo discernir lo que es lo bueno, lo que es verdaderamente bueno realizar. Ahora, ¿cuáles son las virtudes que perfeccionan la razón práctica? Es el hábito de los primeros principios prácticos, o también llamados sindéresis. El hábito de los primeros principios prácticos,
la prudencia y la técnica o el arte. Fíjense bien, el hábito de los primeros principios prácticos. Haz el bien, evita el mal. Eso es algo que nosotros conocemos o que deberíamos conocer innatamente. Es algo evidente. Haz el bien, evita el mal. Ese es un principio práctico primero, universal. ¿De acuerdo? Y la sindéresis o este hábito nos ayuda a conocer ese hábito, ese principio. Perdón. Ahora, las virtudes morales son hábitos operativos. Ya vimos las virtudes intelectuales, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a las virtudes morales. Vean ustedes su cuadrito para que no se vayan perdiendo. Las virtudes morales son hábitos operativos buenos, es decir, perfecciones o buenas cualidades que disponen e inclinan al hombre a obrar moralmente bien. Perfecciones o buenas cualidades que disponen e inclinan al hombre a obrar moralmente bien. Hábitos operativos buenos. Pongan mucha atención, ¿eh? Son perfecciones o buenas cualidades que disponen e inclinan al hombre a obrar moralmente bien. Lo disponen y lo inclinan. Virtudes morales. Ahora, fíjense, hábito no significa, no es, costumbre o automatismo rutinario. Es como, por ejemplo, quien se levanta todos los días, se pone sus chanclas, se va, se lava los dientes o va a hacer del baño y se baña. Y luego va, desayuna y luego se sale a trabajar. Y ya, ese es su hábito. Y entonces lo hace todos los días, todos los días, todos los días. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de costumbre o automatismo, algo que ya hacemos en automático. No, estamos hablando de perfección, es decir, de una cualidad que da al hombre fuerza. Por eso se llama virtus, de ahí viene. Fuerza para obrar moralmente bien. Alguien que realiza obras buenas se fortalece, por eso se le llama virtud, para que cuando venga otra situación en la cual tenga que decidir, obviamente pueda obrar bien. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el automatismo implica la disminución de la reflexión. Alguien que hace algo automáticamente ya no lo reflexiona, ya no lo piensa, ya no, nada más lo realiza, ¿no? Sin embargo, el hábito virtuoso implica la reflexión y la conciencia sobre el bien y una decisión auténticamente libre. Entonces, para que sea algo realmente virtuoso, necesitamos que no sea algo en automático, sino que sea algo consciente y libre. Por eso les decía, nos dispone a obrar moralmente bien. Nos capacita y nos dispone para obrar moralmente bien. Ahora, el fin de las virtudes morales es la perfección como persona de quien lo realiza. La perfección como persona de quien los realiza. Eso es lo que pretenden las virtudes morales, perfeccionar a la persona que los realiza. Perfecciona en relación a Dios, la perfección en relación a los demás y la perfección en relación a sí mismo. Lo hace mejor persona, lo hace más perfecto en relación a Dios, a los demás y a sí mismo. Ese es el fin de las virtudes morales. Ahora, ¿cómo se adquieren las virtudes morales? A través de la constante realización consciente y libre de las diversas clases de obras buenas. Hábito operativo bueno, es decir, un hábito operativo de las acciones buenas o de una acción buena. De ahí nos hacemos virtuosos, la realización constante y consciente y libre de las diversas clases de obras buenas. Ahora, la división de las virtudes morales se establece 4 virtudes que son cardinales. ¿Hay más virtudes morales? Sí, pero estas son virtudes cardinales, es decir, ¿qué significa que sean cardinales? Que están en el centro, que es a partir de ellas de donde van surgiendo también otras virtudes, que van surgiendo también otras situaciones. Entonces,
o más bien se van haciendo más virtudes o van surgiendo las demás virtudes. Por eso estas se llaman cardinales, si ustedes ya las conocen. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La que a nosotros nos va a ocupar es la templanza. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, hay que distinguir las virtudes humanas de otro tipo de virtudes. Fíjense bien, hermanos. Hay que distinguir las virtudes humanas de otro tipo de virtudes, que son, uno, las virtudes sobrenaturales o infusas o teologales, virtudes sobrenaturales, también conocidas como infusas, también conocidas como teologales, que son virtudes que Dios concede para que el hombre pueda obrar sobrenaturalmente como hijo de Dios. Perdón. Entonces, virtudes que Dios concede para que el hombre pueda obrar sobrenaturalmente como hijo de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Hay que distinguirlas de las virtudes humanas, porque las virtudes humanas son por adquisición. Nosotros las adquirimos a través del ejercicio constante, pero las virtudes teologales o infusas o sobrenaturales las recibimos de Dios. Ahora, las virtudes teologales, ustedes las conocen bien, son fe, esperanza y caridad. Tampoco nos vamos a detener en analizarlas, eso también es materia o es tema de otra materia completa, entonces vamos solamente a conocerlas. Virtudes teologales, ustedes bien las conocen, son la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Adaptan las facultades de la persona a la participación de la naturaleza divina. Fíjense, adaptan las facultades de la persona a la participación de la naturaleza divina y así la capacitan para unirse a Dios en su vida íntima y realizar su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos ayudan en nuestra propia naturaleza para que podamos recibir el mensaje del Señor, unirnos a Él y realizar su voluntad. Eso es lo que nos ayudan la fe, la esperanza y la caridad. Nos ayudan a que podamos escuchar a Dios, a que podamos unirnos a Él y a que podamos nosotros realizar su voluntad. Fíjense, vamos a ver de nuevo el esquema para que nosotros lo podamos entender. Los voy a sacar tantito de esta pantalla y los voy a poner nuevamente, les voy a poner nuevamente el cuadrito. Ahorita se los pongo. ¿Hasta aquí llevan dudas? Padre, yo tengo una duda. Dígame. Una persona virtuosa sigue teniendo, obviamente por nuestra naturaleza, la concupiscencia, que también es una tendencia, una disposición a lo malo, que el pecado el pecado nos llama, ¿no? Somos tentados. ¿Es correcto? Sí, claro que es correcto. La concupiscencia permanece en el hombre como esa inclinación. Es decir, nosotros, si bien estamos por la concupiscencia inclinados al bien, al mal, no quiere decir que tenga dominio sobre nosotros. Por eso dice la Sagrada Escritura, ellos le vencieron en virtud al maligno, le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra y el testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Entonces, fíjense bien, a pesar de que permanezca la concupiscencia como una tendencia también natural al pecado, al mal, las virtudes, entre las virtudes teologales, que son aquellas que nos disponen a unirnos con Dios, y las virtudes humanas, que son aquellas que nos disponen al bien y a la verdad, entonces con eso nosotros somos capaces de vencer la concupiscencia. Permanece, sí, pero la inclinación, y no solo la inclinación, sino la capacidad de obrar el bien, será el plus que a nosotros nos ayude junto con las virtudes que Dios nos infunde para no solo para conocerlo a Él, sino para obrar su voluntad.
¿Sí me expliqué? Sí, padrecito, gracias. Bueno, ahora fíjense bien, les comparto nuevamente el cuadrito para que lo veamos. Yo creo que ya lo están viendo, el cuadrito. Entonces, fíjense bien. Volvemos a ver el cuadrito de las virtudes. Este cuadrito es el que nosotros acabamos de ver al ver virtudes cardinales. Tenemos lo que son las virtudes. Hay virtudes sobrenaturales, que las vimos al final, fe, esperanza y caridad, y hay virtudes humanas o naturales, de las cuales hay dos, virtudes intelectuales y virtudes morales. De las intelectuales hay aquellas que perfeccionan la razón especulativa y aquellas que perfeccionan la razón práctica. Las que perfeccionan la razón especulativa son el hábito de los primeros principios especulativos, o llamado también el entendimiento, la sabiduría y la ciencia. Ahora bien, de la razón práctica, el hábito de los primeros principios prácticos o sindéresis, llamado también prudencia o técnica o arte. Esas son las virtudes que nos ayudan a obrar el bien o a obrar rectamente. Más bien a conocer el bien, no a obrarlo, a conocer el bien. Y las virtudes morales son las que nos ayudan a estar capacitados y que tendemos cada vez con naturalidad hacia el bien, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Son las 4 virtudes cardinales. Entonces, les dejo de compartir este tantito. Y déjenles comparto nuevamente las diapositivas. Hermano Emilio, apaga tu cámara, por favor. Una vez que hemos visto el esquema, considero que ha quedado claro el tema que nos ocupaba acerca de las virtudes cardinales. Les sigo presentando ahora sí la diapositiva, espero que ya se pueda. Listo. Entonces, espero que haya quedado claro el tema tanto de la virtud como de la virtud de la templanza, perdón, como las virtudes cardinales. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna situación que no haya entendido o que quisiera profundizar? Sí, padre, la relación entre moral y ética. La relación entre moral y ética, tradicionalmente se habla entre, una es el aspecto filosófico y la otra ya es con la intervención teológica, pero tratan los mismos temas y desde el punto de vista cristiano, la moral que nosotros estudiamos en la teología, pues tiene ya también su centro o más bien el fundamento de todos sus conocimientos en la revelación, ¿de acuerdo?
en la vida Sí, de padre. Cristo, en la revelación. Y la ética, bueno, tiene sus fundamentos en el conocimiento humano, que también debe intervenir Dios, pero bueno, lo hace de una manera distinta. Ya no es la revelación, sino el conocimiento que el hombre adquiere a través del esfuerzo cotidiano. Entonces, a nivel religioso se puede decir, debo de referirme más a moral que a ética. Sí, sería un poquito más propio. Gracias, padre. Sí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, con esta noción de virtud y la clasificación de la... Dígame. ¿Cómo se puede distinguir a un hombre o mujer, cualquier, que está dentro de lo que es, tiene virtud, una virtud, por ejemplo, el de la templanza, vamos a decirlo así? ¿Cómo se distingue a ese hombre? Por sus actos. Es decir, los actos los actos y la inclinación y la facilidad para realizar el bien, los actos virtuosos. Así es como se distingue. Porque nosotros podremos verlo y a lo mejor caras vemos, corazones no sabemos. Entonces ahí estaría entrando la coherencia, padre, de lo que se está aprendiendo. Por supuesto, y por eso les decía en las virtudes intelectuales, quien conoce la verdad debe obrar conforme a la verdad. Ustedes que ya conocen a Cristo, que es la verdad, deben obrar conforme a Cristo, a esa verdad que ya conocen y que siguen conociendo. Ok, padre, muchas gracias. Sí. Padre. Mándeme. Entonces, por eso cuando empiezan un proceso de beatificación para una persona, siempre empiezan a ver todas las virtudes, algo así, alguna vez una monjita me comentaba, ¿no? Que empiezan ahora sí, a ver todas las virtudes para empezar un proceso de beatificación. En eso se basa la iglesia, ¿verdad? Claro, sobre todo en la vida virtuosa, en la vida santa de la persona. Bueno, gracias, padre. Porque la vida santa, o más bien la vida virtuosa, no es separada de Dios. Acuérdense, las virtudes nos ayudan a unirnos con Dios, a unirnos a los demás de una mejor manera y a perfeccionarnos nosotros mismos. Por eso se revisa la santidad, la virtud en la santidad o en los procesos de canonización, la virtud de los santos. En todas las virtudes. Ok, claro. Gracias, padre. Sí. Bueno. Si no hay más preguntas, les digo, con esta noción de virtud y la clasificación de las virtudes, tenemos las primeras herramientas para hablar sobre la virtud cardinal de la templanza. Entonces, vamos a revisar un poquito, voy a dejar de compartir y vamos a revisar ¿revisaron el temario que les mandé? Si es el de las 31 hojas, padre, en lo personal no pude hacerme de él. No, el temario. Las hojas, a ver. Una es las hojitas para su lectura, no me refiero a eso, yo me refiero a los temas. Déjenles poner. Padre, primero mandó junto con esas una y posteriormente rectificó, ya no lo había anunciado que iba a haber ciertos cambios. Nos envió otra. Ajá. Exactamente. Okay. Entonces, fíjense, ya está compartido, ya lo pueden ver en su pantalla, ¿no? Sí, gracias. Bueno, entonces fíjense, el programa de estudio nos dice que todavía nos falta ver la principalidad, es decir, por qué son virtudes cardinales, ya lo acabamos de mencionar un poquito, la conexión de las virtudes cardinales, el orden de las virtudes cardinales.
Esto es también lo que nosotros necesitamos ver, el lugar de la templanza dentro de las virtudes cardinales, y la templanza y el conocimiento moral. Después viene la virtud de la templanza, que va a ser algo así muy rápido en la Sagrada Escritura y en la reflexión teológica, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la reflexión teológica. Eso va a ser nada más una entrada somera a lo que es la virtud de la templanza dentro de la Sagrada Escritura, porque lo tenemos que hacer, porque es algo importante. Nosotros encontramos la fuente de toda nuestra reflexión en la revelación, y la revelación está contenida ¿en dónde? Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras. La Biblia, Padre. Y en la tradición, que son custodiadas por el magisterio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante. Y después vamos a ver la virtud de la templanza, es decir, su naturaleza. ¿A qué se refiere la virtud de la templanza? Naturaleza de la templanza, ¿quién es el sujeto de la templanza? Sujeto o sujetos, la materia de la templanza, la regla y la medida de la templanza. Vamos a ver alguna definición, o vamos a ver la definición de templanza, y vamos a ver cómo se adquiere la templanza. Ahora, el número 4 de nuestros temas va a ser las partes de la templanza, la división de la templanza, y esta tiene divisiones, que son las partes integrales, que son vergüenza y honestidad, las partes subjetivas, que son abstinencia, sobriedad y castidad, las partes potenciales, que tienen 3 series, una que es los movimientos y actos internos, otra que son los movimientos y actos externos, y la tercera que es la parquedad y moderación. Y luego la relación de la templanza y otras virtudes, que son la templanza y la prudencia, la templanza y la justicia, la templanza y la fortaleza, la templanza y la sabiduría. Y por último, la templanza y vida cristiana, que son la transformación de la templanza en la vida cristiana, la templanza, abnegación y mortificación, templanza y salud psíquica, templanza y pecado, y vicios contrarios a la templanza. Esos van a ser los temas que nos van a ocupar. Lamentablemente por hoy no me puedo quedar a terminar de ver al menos este primer bloque, pero lo vamos a ver muy brevemente, ya es muy poquito lo que nos falta, pero yo sí quería que lo vieran para que estén atentos en lo que vamos a ver. ¿Este sí lo pudieron ver un poquito en sus casas? Sí, padre, esa hoja sí, la revisamos, la revisé. Ah, qué bueno, bendito sea Dios. Entonces, si no hay más dudas, los voy a tener que dejar. Pónganse de acuerdo con Jazz para ver para su siguiente clase. Y primero Dios, nos vemos dentro de 8 días, si Dios nos concede la vida. Nos vemos dentro de 8 días para terminar esto, y yo creo vamos a ver el bloque de la Sagrada Escritura, y por último vamos a tratar de entrar ya a lo de la naturaleza de la virtud de la templanza, porque tenemos que ir rápido, son pocos días y tenemos que avanzar. Dios le bendiga. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que pasen una hermosa tarde. Igualmente, padre. Padre.